BMW a Fondo es el primer espacio de la radiodifusión almeriense que se realiza desde un vehículo en marcha. A continuación, BMW a Fondo, desde un vehículo de BMW con Víctor Hernández Bru. Pues efectivamente, una semana más arrancando nuestro BMW a Fondo, nuestro programa de entrevistas en profundidad que se hace montados en un BMW espectacular de BMW Automotor Costa, en este caso pues un BMW, bueno, BMW siempre es deportivo, pero este especialmente deportivo, además con el paquete M, en fin, un coche que está conduciendo en este momento mi amigo David Vizcaíno. ¿Qué tal? Muy buenas, David. Hola, Víctor. Bueno, uno de los hombres de fútbol que ha dado esta tierra de Almería y que se ha buscado la vida por ahí haciendo una pila de cosas y en un montón de sitios interesantes, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, empecé aquí en el Almería, pero he recorrido ya casi medio mundo. He estado en Inglaterra, en Francia, en Croacia y, bueno, en diferentes sitios, como sabes, de aquí de España. Efectivamente, y además con proyectos de muy diferente índole. Proyectos, algunos de ellos, bueno, yo lo voy a decir así, si me equivoco tú me corriges, bastante hechos, y otros en los que, en fin, se partía, no voy a decir de cero, pero que había un recorrido importante por delante. Sí, yo creo que al final también en la profesión lo bonito también son empezar las cosas, no llegar a sitios donde está todo hecho, y por ahí sí, he estado en sitios donde, bueno, prácticamente hemos tenido que pelear con muchos condicionantes, como en Croacia, donde, bueno, hay digamos una idiosincrasia dentro del país, en el cual es difícil avanzar. En sitios como en Francia, lo voy a decir, ¿no? ¿En Francia estuviste en Sochaux? En Sochaux, en la segunda división francesa. En Sochaux. Una ciudad que yo conocí cuando fue a jugar allí el Lobo Carrasco, no sé si te acuerdas. No, sí, yo me acuerdo y la gente de allí todavía también lo recuerda. Y bueno, al final Sochaux ha sido un equipo histórico, ¿no?, que ha jugado durante muchísimos años en primera división francesa y claro, lo recordaban también. Y bueno, y después sitios como Liverpool, ¿no?, donde allí pues, bueno, prácticamente estaba todo hecho, pero bueno, que te sirven también de experiencia y al final es sumar todo. Vitoria, Badajoz, Málaga y Almería, ¿no?, que también estuvimos aquí, aunque hace ya muchos años. El último proyecto ha sido Badajoz, que, bueno, yo te voy a decir una cosa, me llevé una gran sorpresa, primero que no se subiera, porque durante todo el año había mucha gente, yo no vi jugar al Badajoz todo el año pasado, pero cualquiera que me hablaba me decía, sube seguro, y luego me llevé una segunda sorpresa que fue que no siguieras, es decir, que decidieras, creo que decidiste tú, sí. Bueno, pues creo que he acabado aquí. Sí, a ver, la sorpresa de que nos subiéramos, evidente que también era por los números que habíamos hecho. Estamos hablando que el año pasado Badajoz fue el equipo con mejor promedio de puntos por partido de las tres grandes categorías de España, primera, segunda y segunda B. Entonces, claro, a todos nos daban como favoritos. Y después a mí me insistió mucho el presidente, quería que renovara 2 años más, pero bueno, habíamos tenido alguna inestabilidad dentro del club durante los últimos meses y yo me veía con poca fuerza de que si yo no estaba completamente seguro de que ese proyecto iba a llegar a buen fin, pues al final tú como director deportivo tienes que convencer a la gente para que se incorpore a un proyecto en el cual tú tienes que estar seguro 100%. Pero bueno, guardo un gratísimo recuerdo de Badajoz, ojalá algún día nos volvamos a ver aquí y bueno, solo palabras de agradecimiento, no puedo decir otra cosa. Bueno, si esto fuese, a ver, esto es una entrevista personal, no es una entrevista de actualidad, es una entrevista sobre la persona. Si fuese una entrevista de actualidad, la primera pregunta hubiera sido ¿a dónde vas a ir ahora?, ¿no? Eso está claro, pero bueno, introduzcámosla también en la entrevista, aunque sí, no sea el objeto principal. A ver, al final tuve la oportunidad de poder haber escogido algún proyecto, pero tenía que hacer algo que me ilusionara, ¿no? Por lo que hablábamos antes, porque al final no solo el hecho del nombre del club o la oportunidad que tenía de haber continuado años más en el Badajoz, sino que tiene que ser algo que te ilusione. De momento lo que llevo después de salir de Badajoz
no me ilusionaba y preferí esperar un poco. Ahora he estado en Croacia, hablábamos antes, he estado en Croacia 20 días porque hay un grupo español que quería invertir en un club croata y dentro del grupo español hay una persona que lo encabeza, que aparte de la relación que hemos podido tener profesional, es un amigo, y bueno, y fui ahí a hacerle un estudio, pero bueno, al final el estudio que le he hecho casi que le he dicho que mejor que se espere. Es mejor se espere, ¿no? Y esto, bueno, más bien lo he hecho un poco por eso, porque me pedían ayuda de la experiencia que tenía yo, y bueno, fui a ayudar. Espero ahora en diciembre que pueda tener la oportunidad. Esto es como es algo humano, ¿no? Es decir, en el aspecto en el que ahora esperamos a que alguien falle para la vida poder entrar, ¿no? No, en la vida, es la entrevista de hoy. Yo creo que ha fallado hoy uno y estaba yo de suplente, ¿no? Completamente. Pero escúchame, que hay cosas peores, que a veces se está esperando que uno se muera para ocupar su sitio, ¿eh? O sea que eso relativamente es un tema menor, ¿eh? Que alguien lo eche de su trabajo. Sí. Bueno, yo creo que ha cambiado. Yo he conocido y he tenido mucha amistad con algunos directores deportivos y me da la impresión de que esa figura es de las que más han cambiado en las últimas décadas en un club de fútbol. Sí, seguro, pero yo creo que todavía tiene que cambiar bastante, porque al final todos los que nos movemos en esta profesión, yo te pongo un ejemplo, es decir, tú para jugar en el primer equipo de un equipo profesional tienes que pasar por las categorías juvenil, por el filial y llegar al primer equipo, ¿no? Porque al final tienes que tener una cierta formación. Desgraciadamente en el apartado de dirección deportiva todavía te das cuenta que aparece gente que no tiene esa formación ni tiene el nivel que se requiere en los clubes. ¿Por qué? Porque todavía falta un poco para que se le dé la importancia real que tiene tener una buena dirección deportiva y tener una persona en la dirección deportiva, que tenga esa experiencia y ese conocimiento. Todavía falta, ¿eh? Yo me veo cada caso que aparece que al final me crea mucha duda. Bueno, no sé si estás hablando de algo muy concreto, pero a mí sí se me están viniendo a la cabeza algunos, te lo digo sinceramente. No estaba hablando de nada en concreto, pero conforme estaba terminando la respuesta sabía lo que me iba a contestar. En todo caso, al director deportivo, porque bueno, aquí luego también hay clubes donde hay escalafones, director deportivo, secretario técnico, sí. En fin. En general esa figura inmediatamente se piensa en la confección de una plantilla, ¿no? En fichar, en estar al tanto del mercado. Y a mí me parece que hay otras facetas de la figura del director deportivo que son como mínimo tan importantes como esa. No sé si estás conmigo. Por supuesto, al final muchas veces, y empezamos por el principio, solamente nos ponen la etiqueta de que somos los que fichamos. También tenemos que ser los que mantenemos y también tenemos que ser los que tienen que dar bajas, ¿no? Aparte de eso, pues, tenemos que tener también una relación estrecha con el entrenador, un conocimiento del estado de la plantilla en cada momento, y sobre todo, más importante que el tema de fichar el jugador y demás, es el estudio de la categoría, ¿sabes? Porque al final hay jugadores que para una categoría te pueden valer que sea superior, ¿no? A ti te puede haber un jugador de primera división que pueda competir bien en primera división, pero lo mismo no te va a competir bien en segunda división A. Y entonces, sobre todo la dirección deportiva, yo, por lo que últimamente me gusta siempre estar estudiando y veo, al final tienes que saber la categoría que juega. Hay ejemplos, el año pasado el Marbella en segunda división B tenía un equipo para subir a segunda división A y acaba en tercera ref. ¿Por qué? Pues bueno, porque tenía futbolistas que no eran de la categoría. Lo mismo podían ser de una categoría superior, pero no de la categoría donde estaban jugando. Y luego está la temporada, es decir, a ver, es que casi todo lo que hablamos se me vienen ejemplos concretos y yo no quiero hablar de nadie nada más que de ti. No, pero bueno, si vienes con las preguntas, rómpelas y vamos a hablar de lo que tú quieras, Víctor. No, yo te digo, a lo largo de la temporada, sí. Para mí, hay dos tareas fundamentales que tiene que hacer un director deportivo o un responsable deportivo de un club. Por un lado, controlar la parcela deportiva, porque en un equipo, yo sabes que hablo desde el punto de vista de un periodista que ha estado muchos años en un vestuario de Liga de Fútbol Profesional, y yo siempre digo que
el problema que tenemos los periodistas es que a veces miramos al vestuario por un agujerito así pequeño y pensamos que sabemos lo que pasa dentro, y cuando abres la puerta te das cuenta que pasan otras cosas muy diferentes. Entonces, mantener toda la parcela deportiva, arreglar problemas, apagar fuegos, hacer que la cosa marche, y luego un segundo tema que es mirar tu entorno para fichar, porque el momento de fichar o de trabajar en fichajes no es junio, es todo el año. Por supuesto, al final el que se deja el tema de los fichajes para junio, yo creo que no ha trabajado durante el año, pero al final lo que estamos hablando, al final una dirección deportiva tiene que tener una estructura, una dirección deportiva tiene que tener gente cualificada, y a partir de ahí es cuando se desarrolla un buen trabajo. Al final vamos a acabar hablando de Víctor, de lo que tú y yo sabemos, ¿no? Bueno, a ver, sin más preámbulos, insisto, no es una entrevista para hablar de la Almería, sí, pero también es verdad, mira, yo llevo ya un mes y medio diciendo que no puedo entender cómo el Almería acaba la temporada y no empieza a presentar futbolistas, porque sería lo lógico. Es verdad que hay un atenuante este año, y es que no es el Almería, sino que son muchos clubes. Es decir, el mercado está parado, hay mucha incertidumbre, los topes salariales me parecen una chapuza imperial que están dificultando las cosas más que facilitarlas, y hay poco movimiento. Pero yo no puedo entender cómo se está concentrando tanto la tarea de terminar plantillas en una parte tan postrera de las pretemporadas. Creo que eso es una faena para los entrenadores, pero morrocotuda. Sí, yo la verdad es que no quiero ser yo ahora el campeador, ¿no?, de los que hacen las plantillas temprano, pero normalmente donde yo he estado sí, eso lo hemos tenido bien claro. Pero claro, lo hemos tenido bien claro porque ha habido detrás un trabajo en el tema del que nos ocupa, ¿no?, y que estamos hablando, pero no claramente, el tema de la Almería. La Almería este año tiene un grave problema. El grave problema que tiene la Almería, como tú decías, es el límite salarial. Al final tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo, Víctor, pero son unas reglas que están ya marcadas y con las que tienes que contar. La Almería, quitando el traspaso de Darwin Núñez, si sumas lo que se han gastado por Apia, los dudosos 5 o 6 millones que se gastaron por los dos jugadores uruguayos, que uno ha tenido que volver, Olivera y Gutiérrez, que ha tenido uno que volver a Peñarol y el otro prácticamente no ha jugado en el filial. Y si sumamos todo eso, el Almería este año es el Almería que no está haciendo el equipo que quiere hacer, porque no tiene ahora la libertad esa que tenía de límite salarial. ¿Por qué? Porque se han hecho las cosas mal, ni más ni menos. Es decir, tú te has gastado más dinero, no más dinero del que tenías, sino que te has gastado un dinero en inversiones que después no te han sido rentables. Entonces al final, cuando pones la balanza en el límite salarial de lo que has comprado y lo que has vendido, ahí es donde está la gestión. Y la gestión este año de la Almería da a eso, que haya viviendo ahí algún medio de comunicación de que Turki haga un fichajazo, pero es que no puede hacerlo porque no tiene dinero en el límite salarial para hacerlo. Y esa es la realidad de la Almería y que está pasando también en muchos clubes, aparte de todo lo que nos ha venido con lo del COVID y demás. Bueno, es verdad que hay muchos clubes que no pueden hacer fichajes, pero yo no creo que haya ningún club en el que el hecho de que haya tantos jugadores en la plantilla que no cuentan para el entrenador y no te puedas desprender ellos, como en el Almería. El hecho de haber metido 40 tíos en una plantilla, porque entre cedidos, filial, etcétera, al final de la temporada pasada había 40 tíos con contrato en vigor, eso es inexorablemente consecuencia del desconocimiento de cómo funcionan las cosas en España, ¿o puede haber otro motivo? Yo creo que puede haber dos motivos. Yo te explico lo que me parece a mí que se ha hecho mal. Y yo siempre digo lo primero, lo pongo por bandera, lo mejor que le ha podido pasar a Almería es que haya llegado tú. Sin duda. Pero la gestión me parece bastante nefasta, por una razón. Se ha firmado mucho fútbol, durante estos 2 años se ha firmado muchos futbolistas jóvenes para que se pueda revalorizar y vender. Pero claro, señores, vamos a coger, y hay dinero, y vamos a hacer el mejor equipo que podamos hacer para segunda división A
independientemente de la edad. ¿Y qué conseguimos con eso? Pues al final conseguimos que el equipo pueda subir a primera división, y entonces ahí, en primera división, es donde está el verdadero escaparate para revalorizar y para vender los futbolistas. ¿Entiendes? Lo que ha hecho la Almería es en segunda división A intentar firmar jugadores muy jóvenes que puedan tener mucha proyección, pero de los cuales a día de hoy el único que le ha salido rentable ha sido Darwin Núñez. Ya está, ¿sabes? Lo otro que ha hecho, que no subas de categoría, y encima este año tú no puedes hacer el equipo que tú quieras hacer. Aún así seguirá siendo buen equipo. Los 40 jugadores de los que me hablas tú, pues deberíamos de meternos en otras cosas, que lo mismo tendríamos que tener un abogado aquí detrás, o sea, no fuera a ser que tuviéramos alguna denuncia, Víctor. Pero bueno, en el mundo del fútbol se sabe lo que se ha hecho, tú lo sabes, yo lo sé, pero bueno, al final... Pero fíjate que lo cuentas, o sea, se te oye hablar y dices, coño, si es que es lo que pensamos todos, si es que es la lógica, y entonces uno dice, no me puedo creer que un tío tan potentísimo como Turki no tenga gente a su alrededor que no vea algo de una lógica tan aplastante. Es que es lo que no me cabe en la cabeza. Y ahora iré con otras cosas que no me caben en la cabeza fuera de la Almería. Es lo que dices, bueno, es imposible. O sea, ahí, con el pastizal que está invirtiendo este hombre, lo normal es que estuviera rodeado de fuera de serie. Sí, eso sería lo normal, pero partiendo de que una dirección deportiva en la cual, visto el nivel económico que tiene la Almería, podría ser una dirección deportiva de lo mejor, seguramente de segunda división A, y seguro que de muchos equipos de primera división, al final hay una persona que es la que dirige, y lo mismo a esa persona no le interesa rodearse de personas válidas, porque entonces todo el mundo se daría cuenta de su incapacidad, ¿entiendes? Y esto es así, y esto es una verdad, esto lo pensamos mucha gente. Como digo yo, cada vez que tengo que hablar de algún tema de la Almería me firmo otros 10 años sin volver, pero es la realidad. Tú das la Manolo Gaspar del Málaga, darle el presupuesto que ha tenido la Almería los 2 últimos años. Te sube en 6 meses, ¿por qué? Porque son gente que está preparada, gente que ha empezado de ojeador, Manolo fue futbolista, ojeador, secretario técnico, ¿sabes? Ahora es director deportivo, está rodeado de gente que trabaja bien, trabajan con la última estructura que hay a la hora de hacer el scouting, y en el Almería no hay absolutamente nada. Ya te digo, yo no me quiero posicionar, porque es lo que te digo, acabo de firmar otros 10 años sin venir, pero sí, es decir, personas del fútbol en España o fuera de España que estarían capacitadas para, con los presupuestos que ha tenido la Almería en los últimos 2 años, ascender, ¿sabes? Y aquí, pues bueno, no sé quién saldrá ganando al final, pero si el equipo sigue sin ascender, perderá la ciudad, perderá Turki, y algunos que nos pensamos que pierden salen ganando seguro. Bueno, fíjate que estamos en una semana, salimos por aquí por esta salida. Sí. Yo siempre lo digo, esta entrevista se graba un jueves, pero se emite el jueves siguiente. Estamos en una semana crucial para el fútbol español. Se ha ido Messi, ha seguido el mismo camino que en su día siguió Neymar, uno parecido al de Cristiano Ronaldo. La Liga Española, que ha llegado a tener, pues a lo mejor a 5 de los 6 mejores jugadores del mundo en algún momento puntual, pues ahora no tiene seguramente a ninguno de los 10 mejores del mundo. Y bueno, se sigue empobreciendo y nos siguen contando pues, cosas como el tope salarial, las masas salariales, los límites, la venta de derechos de televisión, la hipoteca por 50 años de los derechos televisivos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo veo muy claro, pero seguramente estoy desacertado, porque hay gente que sabe mucho más de esto que yo. Pero si llega un señor a ser presidente de la Liga de Fútbol Profesional y dentro de su periodo se pasa de ser la mejor liga del mundo a ser la cuarta o la quinta o la sexta, pues hombre, yo creo que por muy buen camino no vamos. Allí, yo que te sigo, Víctor, sobre todo en Facebook, y somos de ideas políticas parecidas y de pensamientos parecidos. Ahí en el tema de Tebas, a ver, yo creo que cuando llega Tebas hace 10 años, 10, 12 años, yo ya estaba en el fútbol profesional. Al final teníamos una inestabilidad en la mayoría de los clubes que él fue capaz también de enderezar. Yo creo que también es un problema
más bien de egos personales, ¿no? De peleas Tebas-Rubiales, los grandes con Tebas, los grandes con Rubiales, y al final lo que yo creo que falta en el fútbol español es comunicación. Yo puedo hablar cosas buenas de Tebas y otras no tan buenas, ¿no? Como tú dices, pero está claro que al final el fútbol español es una de las grandes ligas y últimamente, bueno, como decía yo el otro día, decía un amigo, digo, ahora en el top 10 de los mejores del mundo no sé si tenemos uno en la Liga Española. Y eso es un problema, pero que yo te digo, yo pienso que comunicación en el diálogo y no que están todo el día peleándose uno con otro podría estar la solución. ¿Esto se encamina inexorablemente a la creación de una liga europea privada o no? Espero que no, porque al final a mí me parece que la creación de una liga europea privada sería un descenso de categoría de todos los equipos que no compitan en ella. Bueno, como el que ha habido este año, ¿no? Digo, de segunda vez para abajo. Sí, algunos hasta 2. Oye, qué difícil lo hacen. Bueno, a mí lo que pasa es que no me pilla sorpresa porque mi deporte ha sido siempre el baloncesto y esto en el baloncesto está inventado. Es decir, cuando hacía falta dinero se creaba una categoría. Sí. Esto era así. Pero qué difícil lo hacen a veces, ¿eh? Sí, pero yo creo que es por eso, es decir, porque no terminan de ponerse de acuerdo y pueden más los egos que la razón. Y yo creo que si se pusieran de acuerdo, al final también no hay que crear una liga privada europea, pero lo mismo hay que mejorar la liga, la Champions, ¿no? Hay que mejorarlo y que eso también después al final también reparta dividendos, ¿sabes?, sobre los que están un poco debajo y que no terminen siendo los ricos más ricos y los pobres más pobres. Oye, que se nos agota el tiempo y no hemos hablado de ti. Cuéntame un poco tu historia en el fútbol. ¿Dónde empezó aquello? Bueno, yo sé dónde, ¿eh? Empezó en el Zapillo, ¿no? Yo siempre lo... Como tantos, ¿eh? Sí. Sois muy pesados los del Zapillo, siempre estáis hablando del Zapillo, ¿eh? Es así, al final los que somos del Zapillo y hemos jugado en el Zapillo y somos zapilleros, lo llevamos por bandera. Sí. Lo mismo los que han jugado en los Molinos, en el Club Ultra, que han No, jugado en vosotros Pavía, más, hazme caso. Nosotros más, es cierto. Y entonces, bueno, empezó allí y al final... bueno, yo tuve una lesión en su época jugando en Liga Nacional contra Elche y me tiré un poco para el tema de entrenador y todo empezó con un torneo de Canal Plus con el Almería, que fuimos finalistas y a partir de ahí me ofrecieron la oportunidad de ser jefe de ojadores de la cantera de la Almería. Nos metemos ya en el caso. Sí, y eso ya fue el inicio para de allí firmar en el Málaga como jefe de ojadores también. El Málaga pasar a Liverpool y después de Liverpool volver a Málaga otra vez. Cualquiera de ellas. De secretario técnico. Y bueno, y al final pues agradecido de los que me dieron la oportunidad en su momento y poco más. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido esa lesión? Venga, vamos a jugar un poco de No, eso es cuando te tomas 3 cañas y dices, yo es que era muy bueno, pero sí. Yo era muy bueno, pero me lesioné, ¿no? Nada, fue una lesión y ya está. Al final eso podía haber sido un futbolista mediocre y eso también me hizo que me retirara muy joven también. Después de jugar en el Zapillo, eso siempre, y me diera por el tema de... Yo desde siempre también he tenido, más que por el tema de entrenador, siempre ha sido, desde que era pequeño, ¿no? Por el tema de dirección deportiva. ¿Por qué? Porque yo no es muy normal esto, ¿no? Es decir, lo normal es que los niños quieren ser futbolista o entrenador, en el caso así un poco más raro. Director deportivo desde tan joven no es lo habitual. Sí, yo cuento una anécdota que la conté en su momento hace mucho tiempo en una entrevista y era... yo tengo mi hermano Emilio que me saca 8 años y siempre ha sido bastante espabilado y entonces jugábamos, tú te acuerdas, jugábamos con las estampas, ¿no? Y echabas partido con las estampas y él tenía un jugador, ¿sabes?, que él era muy listo y siempre marcaba el mismo jugador, ¿no?, que pasaba y marcaba ese. Y yo me acuerdo de decirle, joder, esto bueno, si lo tuviera yo lo mismo te ganaba. Y él me decía, sí, claro. Y entonces me iba a la cocina, le pedía a mi madre 5 duros y llegaba con los 5 duros y le compraba la estampa. El problema de esto, ¿cuál era? Que todas las semanas había una estampa que marcaba los Tenía goles. uno bueno. Pero yo ya tenía en la cabeza que firmando los mejores jugadores pues, podía tener el mejor equipo. Y
y anécdotas como las de mi hermano mayor, Antonio, que yo creo que lo conoce. Sí, claro, claro. Y a él y a tu sobrino Y también a mi lo conozco sobrino, mucho. Álvaro. Y la anécdota de mi hermano Antonio, para no ponerme muy pesado, era bueno, que tenía yo 9, 10 años y estaba en un bar con un amigo y querían saber futbolistas, los dos equipos anteriores donde había jugado. No, has jugado en este, no, has jugado también en este. Y cogía, llamaba al fijo de mi casa y decía a mi madre que se ponga el niño. Y yo me ponía, David, este jugador, ¿en qué equipo ha jugado anteriormente? Y yo le decía, este ha jugado en el Sabadell y en el Logroñés. Vale, ya está. Eras como nuestro Candy, ¿no? En la tribu, que es el al que recurrimos siempre, la enciclopedia, ¿no? Era algo un poco innato. Oye, háblame de ese zapillo, ¿con quién jugaste tú ahí? Que tenemos alrededor de Radio Marca, tenemos tanto zapillero que a ver quién nos suena. Allí pues yo jugué con Babá, con Antoñito, que llegó a jugar en el Almería también. Aquella Víctor Maña, que bueno, sabes tú, que es el analista de Emery también. Damos la enhorabuena, hoy hay que darle la enhorabuena. Sí, al final, bueno, aunque fuera por los penaltis. Pues jugué también con David Molina, que en aquella también llegó a jugar en el Almería. Jesús el Piojo. Faltaba, tenía que aparecer. Claro, Jesús. Lleva nada más que 3 meses y medio de vacaciones el Piojo, ¿sabes? Jesús el bicicleta. Además, con Jesús fue cuando tuve yo la lesión, jugando en el mismo equipo. Y bueno, y al final vi pasar por allí también grandes futbolistas, como Héctor, ¿sabes? Que bueno, lo llevaba unos años, pero lo vi jugar también allí, a José Ortiz. Yo creo que los mejores, vamos a poner... Hemos pasado por el zapillo, ¿no? Está bien. Bueno, ya, este tipo de entrevistas lo que pasa es que tiene que durar menos de media hora y podría durar 3 horas, porque esto no es una entrevista, esto es que dos que se ponen a hablar y porque no estamos en una barra de un bar, que si no, ya imagínate. Casi igual, si no, podría haber durado más, me podrías preguntar lo que me parecía lo de Sadik, ¿no? Que lo quieren vender sí o sí, ¿no? Bueno, yo tengo mi punto de vista. Ese tipo de futbolista, si es que es un futbolista, porque evidentemente actúa como futbolista, pero no sé si es más un producto que un futbolista. A ver, Dicho con respeto, cuidado. Sí, a ver, yo al final pienso que es un futbolista que tiene nivel para poder jugar en primera división, pero de ahí a que tengan que pagar por él 14, 15 millones, pues tengo muchas dudas. Que quieren que paguen más o menos la mitad de lo que se ha pagado por Varane, por ejemplo, que al final parece que se nos escapa la comparación. Ahí está el problema. Y aunque han metido en prensa que lo quería el Sevilla, que lo quería yo... Bueno, ahí ya sabes tú muy bien cómo funciona eso. No, claro, al final lo tengo que poner en el mercado para que alguien se acerque, ¿no? Es decir, mira que guapa es mi novia, ¿sabes? Que yo la quiero dejar, a ver si viene alguien. Los que hemos pasado muchos veranos en las redacciones deportivas recibiendo llamadas de agentes, de directores deportivos, de tal. Yo lo he hecho, ¿eh? Hombre, pero no me cabe, lo habéis hecho todos. Lo habéis hecho, y es más, y a veces no era ni siquiera te engañaban, sino que te pedían ayuda. Oye, no, necesito que hables de fulano. Pero yo siempre he ido así, es decir, necesito que hables de fulano. A ver, aquí está claro una cosa, es decir, un futbolista que te ha costado 8 millones y que tú solamente tienes el 70% de la propiedad, más lo que le hayas pagado este año de ficha, para no salir perdiendo, lo tienes que vender en una cantidad en la cual ahora el mercado no va a llegar, nadie va a llegar a esa cantidad. No, pero es que eso es lo que tiene, o sea que esto es cualquier mercado, funciona así, es decir, que tú compras una casa y viene la crisis del ladrillo y a lo mejor la tienes que vender por la mitad, pues mire, usted es lo que hay, has invertido, invertir es riesgo. En fin, oye, antes de acabar, ¿el coche qué tal? Joder, el coche es espectacular. No está mal, ¿no? Sí, ¿lo tengo que dejar o qué? Bueno, a ellos les gustaría que no lo dejaras, también te lo digo. Pero habrá que pagar, ¿no? Bueno, claro, algo. Primero vamos a encontrar equipo y después ya... Vale, me parece un buen trato. Oye, David, vamos a hacer el choque habitual, Ahora, muchísimas gracias, tenía muchas ganas de que pasaras ya por aquí. Mucha suerte, sabes que te seguimos donde vayas y sabes que en cuanto anuncies próximo destino, te estaremos llamando para comentar. Cuando quiera, como quiera, sabes que conmigo podéis contar. Muy bien, muchas gracias. Venga. En fin, seguimos trabajando, ya nos ponemos a trabajar en la de la semana que viene, a ver si es tan buena como la de esta, BMW a fondo, con BMW Automotor Costa. Adiós.